Hay ideas tan poderosas que son capaces de moldear civilizaciones enteras. Hoy vamos a analizar una de las más influyentes, la idea de la Iglesia. Acompáñenos en este recorrido para entender su viaje a lo largo de 2000 años. Entonces, la gran pregunta, ¿qué es la Iglesia? A primera vista parece simple, ¿verdad? Pero en realidad la respuesta es una historia increíblemente compleja, una que se ha ido escribiendo durante 2 milenios de debates, de crisis y, por supuesto, de una fe inmensa. Para empezar a desenredar esa historia tenemos que ir al origen, al viaje de una sola palabra, de una idea, la Eclesia. Sí, la Iglesia. Y ojo que esta historia no arranca con ladrillos y cemento, no con una catedral. Empieza con algo mucho más profundo, un pacto. Así que, para entender de dónde viene la Iglesia, hay que viajar muy atrás, a sus fundamentos antiguos. Todo empieza, en realidad, con el antiguo pacto, el Veterotestamentum, esa alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Los primeros cristianos no vieron esto como una ruptura, sino todo lo contrario. Lo vieron como la base, la promesa que finalmente se cumplía con la llegada de Jesucristo. Era una continuación, una revelación. Y luego llega este momento, un momento que lo cambia todo. En el Nuevo Testamento se nos presenta a Jesús no solo como un predicador, sino como el fundador, el arquitecto de algo nuevo. Y le dice a su discípulo Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es sin duda el pistoletazo de salida simbólico. Incluso la palabra que usaron, eclesia, del griego, es fascinante, porque no significa edificio, significa asamblea, congregación. Y ahí está la clave de todo. Captura esa dualidad. Por un lado, es la gente reunida en un lugar concreto, pero al mismo tiempo es el conjunto de todos los creyentes del mundo, una idea local y universal a la vez. Bien, entonces se funda una comunidad. Pero, a ver, pensemos en el reto. Grupos de personas súper diversas, repartidas por todo el gigantesco imperio romano. ¿Cómo se mantenían unidas? ¿Qué era lo que las cohesionaba? La respuesta es brillante. No fue un manual de reglas ni un edicto imperial. Fue un concepto teológico potentísimo, la koinonía, que podemos traducir como comunión. Era el pegamento que lo unía todo, la fe de cada uno, la herencia de los apóstoles y la vida del día a día. Y lo más interesante es que no buscaban que todos fueran iguales. Para nada. Mentes como la de Agustín de Hipona defendían justo lo contrario, la unidad en la diversidad. Veían la variedad de dones y talentos no como un problema, sino como una prueba de la riqueza y la fuerza de esa única iglesia. Y esto, para la época, era revolucionario. Pensemos en gente como Ignacio de Antioquía. Para él, lo que unía a la Iglesia no era el idioma, ni la geografía, ni la cultura, era algo mucho más radical, la simple presencia de Jesucristo. Donde él estuviera, allí estaba la Iglesia. Vale, ¿y cómo funcionaba esto en la práctica? Pues se apoyaba en 3 ideas clave, 3 pilares. El primero, la imagen del cuerpo de Cristo. Todos eran parte de un mismo cuerpo, cada uno con su función, todos necesarios. El segundo, la figura del obispo, que era el punto de unión y garantizaba la continuidad. Y el tercero, muy ligado al anterior, la sucesión apostólica. La idea de que esa autoridad venía en línea directa desde los apóstoles, asegurando que la doctrina no se desviara. Y este modelo, este concepto de comunión, funcionó. Vaya que sí funcionó. Definió el cristianismo en Occidente durante, atención, 1000 años. Pero llegó el siglo XVI, y con él una crisis que lo cambiaría absolutamente todo. Hablamos, por supuesto, de la Reforma Protestante, y no fue una cosa de un día para otro. Fue una tormenta perfecta. Había críticas a las prácticas de la Iglesia, como las de Erasmo, estaba el desafío directo de Lutero con sus 95 tesis, y por supuesto, una respuesta contundente de la Iglesia Católica con el Concilio de Trento. Europa se partió en dos. Pero si vamos al fondo, al corazón de la disputa, la pregunta era una: ¿quién tiene la autoridad final? Los reformadores decían sola scriptura, solo la Biblia. La respuesta católica en Trento fue no, la autoridad está en la Biblia y en la tradición, ambas interpretadas por la Iglesia. Un choque frontal. Y claro, este debate teológico se convirtió en un verdadero incendio. El combustible, una nueva tecnología, la imprenta. De repente, las ideas de los reformadores no se quedaban en las universidades, se imprimían en panfletos, en libros y se esparcían como la pólvora por toda Europa. Fue un cambio de juego total. Pasan 3 siglos. La fractura de la Reforma ya es un hecho, pero el mundo no se detiene.
Y llega otra oleada de cambios brutales: la revolución, el liberalismo, el nacionalismo, y de nuevo la autoridad de la Iglesia se ve en el punto de mira. El siglo XIX es una época de cambio radical. La Revolución Francesa ha puesto todo patas arriba. El liberalismo cuestiona las viejas estructuras de poder. La Iglesia se siente, en cierto modo, asediada. Y en medio de esa tormenta, su reacción es fortalecerse desde dentro, buscar un ancla infalible. La estrategia fue, la verdad, muy clara y decidida. El mundo se estaba volviendo un caos político e ideológico, con nuevas ideas como el liberalismo y el nacionalismo que le quitaban poder. ¿La solución? Pues si el mundo de fuera es incierto, vamos a crear una certeza absoluta dentro. Y esa certeza se concentró en una figura, el Papa. Y así llegamos al dogma de la infalibilidad papal, definido en 1870. Ojo, esto no significa que el Papa sea perfecto o que no se equivoque nunca en su vida personal. Lo que dice el dogma es que cuando habla ex cátedra, o sea, de forma solemne sobre fe y moral, ahí no hay error. Era la forma de decir: en este mundo lleno de dudas, aquí hay una roca de certeza. Y así cerramos el círculo. De ser una comunidad fundada sobre una roca de fe, a ser entendida como un cuerpo en comunión, y a convertirse en una fortaleza de autoridad. El viaje de la idea de la Iglesia es una historia increíble, de crisis, respuesta y redefinición, y nos deja con una pregunta que, después de 2000 años, sigue totalmente vigente. En un mundo que no para de cambiar, ¿cómo hace una institución milenaria para definir y proteger una verdad que considera atemporal?